No es cualquiera pretende mostrarles diferentes perspectivas sobre lo que significa emprender, desde la experiencia real de quienes se animan a dar vida a sus ideas y se enfrentan al desafío de crear su propio camino. Acomódate como... ¿Listísimo? Sí. Ok. Muchas gracias por venir a sentarte aquí a mi sillón. Gracias por invitarme a tu sillón, chivísima. La última vez que nos sentamos a conversar fue en Good Food hace muchos años. Antes de pandemia. Antes de pandemia, hace muchos años. Quiero empezar hablando de si vos crees que ser emprendedor es algo que se nace, si vos crees que es algo que viene de naturaleza, si vos crees que es algo que puedes identificar desde tu infancia o desde tu adolescencia o no, es algo que se aprende después. Creo que puede ser las dos cosas, Ok. pero definitivamente en mi caso creo que es algo que he traído, que tal vez no le había puesto nombre, ¿verdad? Como ser emprendedor, sí. pero sí digamos, el meollo para mí de poder detectar eso de si lo traes desde pequeño o no es esas ganas como de querer hacer tus ideas realidad, ¿verdad? Como de tener una idea de decir cómo hago para que esto se materialice, de básicamente no quedarse quedito, ¿verdad? Es como cuando los chiquitos dicen, es que este chiquito no se queda demasiado quedito. inquieto. Sí, y yo no necesariamente era de esos chiquitos inquietos que andan dándose contra las paredes y pegando gritos, más bien era como, creo que muy inquieto mentalmente, tal vez, como de estar pensando todo el tiempo qué podía hacer, qué otra actividad podía hacer. Y sí, en mi caso te diría que creo que es algo que he tenido toda la vida, que sí es casi que un rasgo de personalidad. Creo que no es así para todo el mundo. Y que precisamente hay una gran confusión o tengo como todo un tema con el tema de glorificar el emprendimiento o glorificar a los emprendedores. Hablemos de eso, por favor. Háblanos de eso. Sergio es comunicador, artista y creador de Good Food, entre otros proyectos. Good Food es una empresa pionera en la industria de las comidas preparadas con entregas a domicilio. Como artista es ganador de la Bienal Iberoamericana de Diseño y su arte forma parte de colecciones privadas en diferentes ciudades del mundo. Sergio nos habla de lo que significa ser emprendedor por naturaleza, del intraemprendimiento y de la importancia de saber cuándo el negocio está listo para crecer. A lo largo, digamos, tal vez te diría que la última década o los últimos 12 años que ha durado mi empresa, y que ha sido un proceso de emprendimiento constante, ¿verdad? Emprender no es solamente la breteada que uno se pega el primer año y que salga el proyecto. Tenés que estar emprendiendo constantemente para que es como la constante evolución. Exacto. Pero te diría que una de las cosas, de los aprendizajes principales para mí en esta década ha sido, no sé si es aprendizaje, pero es una observación tal vez, que como cultura estamos glorificando demasiado a los emprendedores y el emprendimiento, y el paralelo que yo veo ahí, tal vez con la generación anterior a la nuestra, yo este año cumplo 43 años, pero la generación anterior, ¿verdad? Digamos, los que crecieron siendo adolescentes en los 80s, por ejemplo, tenían esta idea de Wall Street como el non plus ultra del éxito, ¿verdad? Llegar a eso era hacer plata, ser súper exitoso, vestirse con camisas, la toda famosa esta idea. Escalera corporativa. Exactamente, hacer carrera corporativa. Y creo que a nosotros también nos tocó un poquito de eso, la cola de eso, pero se cruzó luego con la idea como que el nuevo éxito era más bien trabaje en lo propio, desarrolle su propia empresa, los emprendedores son el non plus ultra del éxito. Y hasta cierto punto yo creo que eso es una idea bastante peligrosa, al igual que lo fue para la generación anterior. ¿Por qué? Porque entonces en la generación anterior uno ve un montón de gente que se fue por temas de plata, que se hicieron banqueros y que están metidos ahí súper infelices, y uno dice... deprimidos. ¿Verdad? Sí, claro, con un montón de plata, pero ¿qué haces con esa plata después? Algunos, no todos. No todos. Todo bien con los supuesto, banqueros, los por ocupamos. supuesto, no, los necesitamos. Y que dicha que hay gente que ama esos trabajos al igual que cualquier otro trabajo. Pero lo que sí creo que es peligroso es promover el emprendimiento
como un modelo de éxito. Ajá, Hay que promoverlo por un tema sí. de que se mueve la economía, estamos de acuerdo. Claro. Pero que yo crezca con la idea de que soy exitoso únicamente si logré salirme del sistema corporativo, por ejemplo, para montar mi propia empresa, creo que puede ser muy peligroso, porque la realidad es que emprender es dificilísimo, no es para todo el mundo y es muy frustrante también, ¿verdad? Uno puede estar en un espacio como este porque, no sé, tuviste una idea que en su momento fue innovadora, que, ¿verdad? O sea, por algo estamos hablando aquí. Sí, correcto. Pero en esa década, ¿cuántos emprendimientos no hemos visto que empiezan y que cierran al año, a los 3 años? Sí, claro. Porque es agotador. O al contrario también, o sea, al final cuánto duraron no es una métrica de éxito tampoco, porque muchos siguen sufriendo, no necesariamente siendo exitosos, sino porque ya sentís que invertiste tanto que tenés que seguir adelante. Pero sí comparto esta visión de que no, ya que empezamos aquí denunciando este episodio, sí comparto con vos en que no solo como la definición de éxitos, sino también el ver el emprendimiento como algo cool también. O sea, como sí, puedes trabajar para alguien más, pero lo chiva es trabajar para vos. Y no hay nada que yo odiaba más que me dijeran en esos primeros años de tortura, porque así se sintieron, la verdad, de emprender, que me dijeran, o sea, que yo a veces le contaba, no sé, a la gente, a amigos o lo que fuera, de estoy demasiado cansada o siento que no puedo descansar o siento que no me desconecto los fines de semana ¿verdad? Y empezamos a tocar todo un tema de salud mental, que estoy segura que vamos a volver a tocar salud mental en esta conversación. Y no había nada que yo más odiara que la gente me respondiera, pero es en lo propio, entonces vale la pena. Y yo, no sé si vale la pena, o sea, no sé si vale la pena. Y qué importante poder saber que uno puede hacerse esa pregunta. Claro. También, ¿verdad? Claro. Como emprendedor, como decir, está bien si a usted no le parece que está haciendo chiva este proceso. Exacto. Porque emprender a veces no es chiva. Exacto. Para nada. Exacto. Para nada. O sea, yo he llorado en mi oficina. Así, obviamente. He llorado solo en mi oficina. Y Exacto. esa es otra característica de emprender. ¿Llorar? Uno está... Llorar, te fijo, es una de las cosas que creo que un porcentaje muy alto de emprendedores tiene que haber sufrido. Total. Pero sobre todo estar solo. Sí, o sentirse solo. Sentirse solo en ese proceso, porque, bueno, en mi caso, ¿verdad? Fuiste el de la idea. Además, era parte de mi responsabilidad como ser la cabeza creativa de la empresa. Entonces, como cabeza creativa, al que se le tienen que ocurrir las ideas es a Sergio, ¿verdad? Entonces, dentro de la misma cultura de la empresa, empezás a desarrollar esta cultura en donde vos sos el que tenés que resolver todo. Y cuando uno cae en eso es muy desgastante, muy peligroso para temas de salud mental. Y sí, agotador. Sí, agotador. Claro. Y es como, ¿verdad? Como esta dicotomía, porque es agotador, pero al mismo tiempo estás viendo tu proyecto hacerse realidad y crecer y funcionar, que es como la parte gratificante. Sí. Pero sí, es una balanza que es difícil de llevar. Sí, y creo que la conclusión de esto, primero que estamos diciendo es, no es para todos. Y necesitamos de todos, o sea, necesitamos gente también, o sea, quienes emprendemos también necesitamos gente que trabaje con nosotros y que se apunte a nuestra visión. Y también, ¿verdad? O sea, perfectamente puedes ser feliz trabajando para alguien más, puedes ser feliz trabajando para vos mismo, puedes ser triste trabajando para alguien más y triste trabajando para vos mismo. O sea, creo que al final es qué te apasiona, qué te llama, y si te apasiona pues ver tus ideas realidad, pues genial. Pero o incluso si volvemos a esta idea de que estamos glorificando el emprendimiento o el espíritu emprendedor, ¿verdad? Y como una medida del éxito, ok, digamos que eso estuviera bien, pero entonces no entenderlo como que emprender es únicamente cuando vos montás tu propia empresa. Porque vos podés ser una persona emprendedora, súper emprendedora, dentro de una corporación. Sí, el famoso intraemprendimiento. El intraemprendimiento, exactamente. Pero contanos de tu experiencia, porque a eso iba, o sea, contanos de vos y de tu
experiencia, porque vos antes de emprender trabajaste y tenías trabajos muy particulares. Bueno, emprender es trabajar. Sí, perdón, ¿verdad? Qué raro eso no es. Pero trabajé en empresas, sí. Y todo el mundo ofendido escuchando esto, ¿no? Sí, de fijo es trabajar también, pero trabajaste en varias empresas. Contanos de esa experiencia, de cómo vos crees que vos te toca vivir o que lo que te toca vivir vos le das la vuelta para también poner este espíritu emprendedor en los proyectos que te toca desarrollar en esa empresa. Sí, es que volvemos al tema de la personalidad emprendedora, ¿verdad? O sea, yo creo que una persona con características de emprendedor o emprendedora es el colaborador perfecto, porque trabajas en esa empresa como si fuera tuya. Entonces, creo que así fue en las experiencias que yo tuve previas, tanto en agencias de publicidad como en empresas, ¿verdad? O sea, un sistema, digamos, corporativo. Dentro de estos sistemas hay proyectos y hay cuentas y hay cosas que a su vez son como mini empresas, que si vos tenés esas ganas, digamos, de trabajarlo como si fuera un emprendimiento, lo puedes llevar muchísimo más allá, ¿verdad? Entonces no es solamente cumplir con la tarea de presentarle a un cliente una campaña, por ejemplo, sino de ver cómo esa campaña puede afectar el negocio o tratar de entender el negocio del cliente mejor para poder proponer mejores ideas. Creo que eso fue clave en mis experiencias previas de tomarme el trabajo como si la empresa fuera mía. No, y probablemente desarrollaste una serie de habilidades que después vas a aplicar vamos a hablar aquí de Good Food, aunque realmente hay muchos proyectos como buen emprendedor alrededor tuyo. ¿Cómo inicia Good Food y cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo se te ocurre? Fue una combinación de muchos factores, pero en ese momento yo ya llevaba muchos años trabajando desde sistema corporativo a agencia, ¿verdad? O sea, en muchas cosas que tenían que ver con comunicación, publicidad, producción. Y empecé a tener unas gripes muy fuertes. Cada vez más fuertes, cada vez más seguidas. Y en ese proceso yo decía, qué raro, me hacía exámenes de sangre, todo salía bien. Un médico por ahí me dijo que veía algo de inflamación. Fue el único que me habló de inflamación en ese momento. Y al final, bueno, todo se resumía realmente en estrés, ¿verdad? El principal causante de todo eso. Pero eso me despertó, digamos, la curiosidad de empezar a investigar más sobre alimentación, y particularmente porque tenía una prima que vivía afuera en ese momento, vino al país y cuando la vi tan brillante cuando entró al apartamento que yo le dije, ¿estás embarazada? Y me dijo, no, es que me acabo de hacer una limpia. Y yo, ¿cómo una limpia? Y me empezó a contar lo que había hecho y que había quitado el gluten y los lácteos y no sé qué. Entonces empecé a investigar más. Leí un libro muy bueno de un cardiólogo uruguayo que tiene un sistema que fue lo primero que yo probé, y cuando lo estaba haciendo en mi casa, el día 10 de ese programa, me acuerdo que estaba picando una cebolla y estaba mi esposo enfrente, y la idea fue, o sea, hasta paré de picar, porque fue como, más gente se tiene que sentir así, o sea, Roy, ¿cómo hago que más gente se sienta así? ¿Qué pasa si le empiezo a cocinar a la gente y se lo llevo a la casa? Y me dice, dele. Y yo, ok, voy a hacerlo. Y entonces así fue como empezó. Ya luego se convirtió en un tema de un servicio de alimentación a domicilio y ya todo, ¿verdad? Como la explicación que le das y cuando ya le das forma. Pero en ese momento era simplemente querer compartir esa sensación con otras. Era como, más que compartir, era como, ¿cómo hago para que nos demos todos una cachetada y darnos cuenta de que tal vez estamos caminando por la calle pensando que estamos bien, y no. Pero me estoy tomando una pastilla para el dolor de cabeza todos los días, porque me duele la cabeza todos los días, ¿verdad? Entonces, estoy bien porque ya me tomé la pastilla, pero ¿qué pasa si puedo investigar un poquito más, ir un poco más profundo y darme cuenta que hay otros factores que están afectando mi salud? Yo empecé a hacerlo por el lado de la comida, ¿verdad? Pero en ese proceso, que es algo que nunca calculé,
a la hora de tener una idea, como Good Food, era el factor emocional que tiene la comida con las personas. Entonces, de repente empezamos a servir la comida a la gente y tenía conversaciones, una en particular que me marcó muchísimo y fue al puro principio, en donde hablé con una clienta que me dijo, Sergio, todo está riquísimo, me estoy sintiendo increíble, un cuento largo, un cuento corto, pero es que odio a mi esposo. ¡Ay, Jesús! Exacto. Y en esa llamada yo me quedé frío porque dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué le digo a esta persona? Ajá, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo manejo esto? O sea, yo lo que hago es venderle la comida. Ajá. Entonces ahí fue donde empezamos a meter psicólogos, nutricionistas, médicos que ya estaban trabajando con nosotros, pero ya más en serio como darse cuenta que la comida toca una parte muy íntima de todos nosotros. Y cuando estás en un servicio de alimentación como el nuestro, en donde, y particularmente con el producto del programa 21 días, ¿verdad? Que es una limpieza del cuerpo, estás eliminando azúcar, café, lácteos, un montón de cosas que son riquísimas y que nos gustan y que por lo general la gente tiene alguna dependencia, por ejemplo el café. Y entonces, ¿cómo reaccionás al quitar el azúcar o quitar el café? No necesita apoyo de alguien. Y ahí vos como empresa te convertís automáticamente en el que soporte. Debe dar... Bueno, no es que tenés que hacerlo, pero en la naturaleza de cómo surgió Good Food fue así, ¿verdad? Nos empezamos a convertir como en ese espacio para los clientes que teníamos que necesitaban desahogarse también y necesitaban contar por lo que estaban pasando. Y eso es algo que yo jamás había calculado. O sea, cuando me metí en eso, ahí sí decís como... hijo de pucha, me metí en camisa de 11 varas. ¿En porque, qué momento? ¿cómo haces? Bueno, Good Food tiene otro componente importante de innovación, además de esto que estás planteando y de cómo se concibió la idea y cómo esta parte más integral entre diferentes disciplinas, pero tiene otro componente de innovación que es el tema de el domicilio. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo llegaste a eso, porque creo que es súper valioso de recordar para todos los que en diferentes áreas en que emprenden han tenido que abrir camino, porque claro, hoy estamos acostumbradísimos a recibir todo a domicilio, pero en ese momento no. Sí, hoy hablar de esto, o sea, yo me siento a veces como un viejito contando esto, porque efectivamente cuando empezó Good Food, estamos hablando de 2013, 2014. 2014 ya servimos las primeras comidas, pero realmente digamos que el proceso empezó desde 2013. En ese momento no existía Uber Eats, no existían las plataformas para entregas de comida o de cualquier cosa. Entonces, o sea, vean si era una idea nueva, que me acuerdo de haber estado sentado con unos compañeros del colegio y les conté que iba a hacer esto, que iba a servir comida y que se la llevaba a la casa, y uno de ellos me dijo, ¿cómo? ¿Son pizzas saludables? Y yo lo que pensé fue, o sea, el trabajo de explicar esta idea que nos va a tocar va a ser de años, porque el único referente de entregas que había en ese momento en Costa Rica era Pizza Hut. Entonces, la pregunta tenía mucho sentido, porque el único concepto, digamos, de entregas que había era pizza. Entonces, claro, lo que me pueden entregar en una moto es pizza, porque es fácil de calentar, es lo que sea. Y yo les decía, no, son ensaladas, es comida fresca. Entonces, construir ese servicio, porque nos tocó diseñar la logística, descubrir cuánto tiempo dura la comida correctamente en el transporte, qué puede servir, qué ingredientes puedes usar, qué no. Además, sin usar preservantes, ¿verdad? Porque es muy fácil, o si lo tenés todo congelado y lo mandas, también es mucho más fácil. En ese momento no hacíamos nada de eso. Y nos tocó hacerlo desde cero. Y corte a la pandemia, ya existía Uber Eats antes de eso, pero digamos que la pandemia lo que hizo fue potenciar esos servicios. Y ya a todos nos parece súper normal. Lo mismo que los QR codes, por ejemplo, ¿verdad? Antes de la pandemia era como, ¿quién sabe quién va a usar esa tecnología? En ese momento se convirtió en algo que ya es raro llegar a un restaurante que no tenga un menú así, ¿verdad? Entonces sí, fue un proceso de innovación muy fuerte
que creo también cuando sos de los primeros en abrir camino, como decías ahora, o en desarrollar una industria. Sí, una categoría. Una categoría. Es súper difícil. Es súper difícil y además ves donde esa categoría empieza a crecer, empiezan a salir competidores, ¿verdad? En distintos rangos de precio, distintos públicos y todo, pero al final es un mismo mercado, digamos. Sí, que se van alimentando de lo que vos sentís que vos abriste. Sí, y que vos recorriste, digamos, ese camino, ¿verdad? Un poco. Y lo sufriste. Y lo sufriste y de repente empezás a ver de cosas que vos decís, me están tratando de copiar, ¿verdad? O no me están tratando, me están copiando, ¿verdad? Lo cual yo lo veo como un muy buen indicador, en realidad, porque es casi que un halago, te diría, porque significa que algo hiciste bien, ¿verdad? Si te están tratando de copiar con algo que hiciste. Y para poder sobrevivir en la industria de comidas y además en la industria de comidas preparadas, tenés que sí o sí estar innovando. Lo cual tiene un costo también muy alto porque innovar es caro y es cansado. Y cuando tenés una empresa que no tiene necesariamente los recursos para estar innovando, entonces al que le toca hacer eso por lo general es al emprendedor y a su equipo que por lo general es pequeño. Entonces es muy, muy, muy cansado. Yo me acuerdo que cuando empecé, bueno, hay cosas que me siento identificada definitivamente y que sé que la gente se va a sentir identificada de que hay cosas que medís cuando vas a empezar un proyecto y hay cosas que definitivamente decís, uy, esto no lo estaba midiendo. A mí me pasó también como que habían partes del proyecto que por la naturaleza de cómo fueron conceptualizadas, Little Monsters estoy hablando, y en específico porque era una persona fuera del gremio, entrando al gremio de educación, que eso pasa mucho, entonces uno no... sí, tiene la desventaja de no haber estudiado educación, pero tiene la ventaja de no haber estudiado educación. Entonces no tenés esos mismos conceptos. Esos y entonces, vicios. Entonces le das vuelta a las cosas mucho más, no hay nada fácil nunca, pero mucho más fácilmente, digamos, entre comillas. Pero a mí me pasó que hubo un momento en donde yo dije, a la pucha, ok, veo como, yo veía la reacción del mercado. En mi caso sí existía la categoría antes, pero sí estábamos innovando y yo veía las reacciones de la competencia, por así decirlo, a las cosas que nosotros íbamos haciendo y veía cómo iban haciendo cosas similares y lo que yo hice y me tocó hacer y me gustó mucho y se lo he recomendado muchas veces a otros emprendedores es yo dejé de seguir a todos los proyectos que fueran de educación del país. Y dije, nosotros somos nuestro único referente. Voy a quitarme toda la... ¿verdad? O sea, yo quería dejar de ver gente copiándonos porque yo... Pero eso lo acabamos de... Sí, te agrega presión. Exacto, te agrega presión. Quería dejar de ver gente copiándonos, pero también quería dejar de compararme solo con la gente de la misma industria. Entonces, yo dejé de seguir todo, o sea, yo no veía nada, la gente me decía como, ay, ¿viste qué tal hizo? Y me tenían que contar porque yo no sabía, y eso me obligaba siempre a ser mi propio referente y para innovar, tener que ver otras industrias, tener que ver otros ejemplos, y me parece que es una de las cosas que mejor nos funcionó y nos quitó además, ¿verdad?, presión encima y estrés de encima. Entonces, bueno, quiero preguntarte por eso, ¿cómo fue para vos? Porque, claro, vos no eras chef, no, ni chef, ni nutricionista, ni psicólogo, ni médico. O sea, ninguna de las anteriores. Exacto. Y cuando decías eso, que, ¿verdad? Con Little Monsters, venías como de otro planeta, básicamente, literal. Y uno entra en esa industria. Sí. Y hay quienes lo ven a uno feo, ¿verdad? Como usted que hace aquí. A mí me ha pasado. ¿No? O sea, casi que te diría que me ha pasado toda la vida en casi que todo lo que he hecho. Okay, lo cual, hasta cierto punto, en este momento, me encanta. Okay. Y lo he llegado a entender también como un indicador de si está hasta cierto punto incomodando cuando llegas a esos espacios. Estás haciendo algo relevante. Estás haciendo algo bien. Me ha pasado con... Es que sí, o sea, con todo, porque también... O sea, yo soy productor audiovisual. Productor audiovisual, creativo, artista, ¿verdad? Y
Y cuando te metes en un emprendimiento como este, que era el mundo en ese momento, además, cuando empezamos específicamente con el programa 21 días, entonces como el mundo más cercano era el de los nutricionistas. Sí, qué complicado, no tenías y yo a dónde dando acomodarte. charlas en donde hablaba de, o sea, cómo es posible que los nutricionistas se enfoquen en temas solamente del peso, ¿verdad? Que te den que la medida del éxito es que perdiste tantos kilos, o que te pongan a contar cositas para saber si estás comiendo bien, ¿verdad? Al principio yo sé que había una reacción adversa a que de repente... ¿De qué hablas vos? Que no Ajá, ¿usted quién eso? es? Entonces, claro, yo lo que hice en ese momento fue que me rodeé de profesionales súper respetados que probaran el producto, que validaran lo que estábamos haciendo científicamente, y donde ya después de años empezás a ver los resultados en las personas. Al cabo de 3 semanas, simplemente hacer unos cambios mínimos en su alimentación, ya no necesitas todo eso, pero sí, digamos que ser como un outsider de esas industrias, sí. Ha sido una cosa recurrente en los distintos proyectos en los que me he metido, incluso en arte también. Wow. Y eso es muy interesante, porque en el mundo del arte, primero, aceptar o definirte que sos artista es como salir del closet otra vez. ¿Verdad? Qué pereza, sí. Es como, qué pereza, sí, o sea, ¿por qué cuesta tanto aceptar el concepto, es cierto, por ejemplo, de que sos creativo, que sos artista, ¿verdad? Es como, creo que es porque a uno le martillan tanto culturalmente que es como, te vas a morir de hambre si sos artista, que uno no lo quiere aceptar, pero es parte de tu naturaleza, de las cosas que te gustan y todo. Y entonces, ¿qué pasa? Al igual que en cualquier industria, en el mundo del arte, si, por ejemplo, no estudiaste Bellas Artes, que era mi caso, o si no tenías una carrera de exposiciones previas y tal cosa, que así muchas veces, para concursar en algo de arte, ¿verdad? Tu currículum de cuántas exposiciones y todo es importante. Y lo es, pero entonces cuando llegas y de repente le empiezan a poner atención a lo que estás haciendo y te invitan a una exposición en donde no habías estado antes, con otros artistas que sí ya han expuesto un montón, yo sí lo he sentido eso. Sí, claro. O sea, podrá haber gente que te diga, no, jamás, pero yo sí he sentido esa cosa como de, ¿y este qué? ¿De dónde salió? ¿Verdad? Sí, y tal vez ya o sea, las primeras veces de fijo te intimida y de fijo está este famoso síndrome del impostor, pero ya después aprendes a navegarlo y decir, sí, estoy haciendo algo bien, por eso es que, sí. Por eso es que esto está pasando. Yo quiero hablar un poco de la evolución, del negocio, cómo vas viendo el crecimiento del negocio y también la evolución tuya como emprendedor. Pero sé que hay un capítulo importante para Good Food y es cuando ustedes toman la decisión de abrir un mercado colombiano. Entonces quiero que nos contes un poco de esa experiencia. ¿Por qué toman la decisión? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? Bueno, eso fue muy, muy bonito y muy interesante también. Una súper experiencia haber abierto en Colombia. Eso fue en 2017 que abrimos. Y eso surgió a raíz de un cliente que llegó, hizo el programa 21 días y vieras qué interesante, porque yo me acuerdo, hay dos cosas con el caso de Colombia. Una, tengo súper buenos amigos del alma en Colombia. La primera vez que yo fui a Bogotá, me acuerdo haberme bajado del avión y pensar, yo voy a hacer algo aquí. O sea, me acuerdo, así fue súper clara esa idea. Sí. Lo viste, lo visualizaste. Lo vi, ahí fue donde vi por primera vez que unas amigas pidieron una pastilla a la farmacia de la esquina a domicilio y me llamó demasiado la atención y les pregunté, me dijo, sí, aquí todo se pide a domicilio, hay tantas presas que todo se pide a domicilio. Wow, sí. Entonces ahí como que ya estaba, digamos, ese gusanillo. Y luego en 2000, no me acuerdo si fue 2016 o principios del 17, llegó este cliente que hizo el programa y me acuerdo que cuando él entró a Good Food fue algo muy parecido con esto que te acabo de contar de bajarme del avión en Bogotá, de haber pensado como voy a hacer algo. Me acuerdo que cuando él entró yo dije, yo voy a hacer un negocio con él. Me acuerdo también que lo pensé así. Y efectivamente
después de un tiempo de que había hecho el programa, su familia también lo hizo. Y en una conversación con él, me acuerdo que me preguntó, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Verdad? O sea, como, ¿qué están tus planes? ¿Qué viene? Y yo le dije, Bogotá. Qué importante esto que menciona Sergio de que la visión sea más grande que el negocio. Y usualmente eso sucede cuando hay un propósito fuerte. Un propósito fuerte te permite no casarte con ideas de productos, sino permitirte ser más flexible con el negocio y con las cosas que puedes crear dentro de él. Y entonces como que se quedó así y me dijo, ¿en serio, Bogotá? ¿Por qué estás pensando en Bogotá? Y le dije, es que de ahí está el mercado, ¿verdad? San José es muy pequeño, Costa Rica es muy pequeño. Me encantaría abrir en Bogotá. Y ya, y al tiempo hablamos, no me acuerdo exactamente cómo fue la conversación, pero que estaban interesados en invertir y en abrir la rama de Bogotá, que si yo estaba abierto a hacerlo. Y fueron excelentes socios, que eso es otra cosa, digamos, que uno como emprendedor no sabe nada de eso, ¿verdad? Y es súper importante saber buscar socios, tener buenos socios, saber cómo se lleva una relación así. Y cómo manejar incluso la relación, desde lo legal, desde los roles, hay muchas cosas que sí, a mí alguien me dijo en algún momento, tenga presente que cuando usted se vaya a asociar con alguien es como casarse. Ah, sí. Y totalmente. es así, o sea, es literalmente así. Y entonces, bueno, así fue, o sea, dijimos que sí, hicimos el experimento, abrimos en 2017 y cerramos en 2019, que a mí me encanta que eso haya sido así, porque el aprendizaje fue tanto y el aprendizaje principal fue que no estábamos listos para dar ese paso. Así de simple. Espera la segunda parte de esta entrevista en el siguiente episodio de No es Cualquiera.